¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema muy sencillito de cálculo de concentraciones de disoluciones. Problema correspondiente a segundo, tercero de la ESO. Dice lo siguiente, el enunciado lo tienes en la parte inferior en la descripción del vídeo. Aún así, dice lo siguiente, se prepara una disolución que contiene 2 gramos de cloruro de sodio y 3 gramos de cloruro de potasio en 100 gramos de agua destilada. Haya el tanto por ciento en masa de cada soluto en la disolución obtenida. Por tanto, nos vamos a sacar los datos del problema y los escribimos en la pizarra. Tenemos 2 gramos de cloruro de sodio. Vale, cloruro de sodio, como sabes, es la sal común. Su fórmula es NaCl. ¿Qué más? 3 gramos, lo apuntamos también. 3 gramos de cloruro de potasio. También una sal, KCl, su fórmula. Y además ponemos 100 gramos de agua destilada. Perfecto. Luego ya tenemos todos los componentes de la disolución. Componentes de la disolución, como puedes comprobar, tengo 2 solutos, que son los que se disuelven y están en menor cantidad, en menor proporción. Los solutos son el cloruro de sodio con 2 gramos y el cloruro de potasio con 3. El agua destilada es, por tanto, el disolvente y que disuelve tanto el cloruro de sodio como el cloruro de potasio. Si sumamos todo, los 2 gramos de cloruro de sodio, los 3 de cloruro de potasio y los 100 de agua, nos da 105 gramos de nuestra disolución, de nuestra mezcla homogénea en total. 105 gramos en total. Calculemos entonces el porcentaje en masa de cada soluto. Me pide, por tanto, cloruro de sodio y cloruro de potasio. ¿Cómo calculamos el tanto por ciento en masa de cada soluto, en este caso, presente en la disolución? Pues es muy fácil. Mira, ponemos la fórmula, siempre pon la fórmula, ponemos en la parte superior del numerador la masa del soluto, lo vamos a hacer 2 veces porque tenemos 2 solutos. En la parte inferior ponemos la masa total siempre de la disolución y una vez hecho esto lo multiplicamos todo por 100. Por tanto, por partes, vamos a hacer primero cloruro de sodio, tanto por ciento en masa de NaCl, cloruro de sodio, tal y como nos dice la fórmula. Aquí a la derecha ponemos el 100, en la parte superior ponemos la masa de cloruro de sodio, el enunciado nos dice que son 2 gramos, y en la parte inferior tengamos cuidado porque debemos poner el total, que ya hemos calculado, y son 105 gramos. Gramo arriba, gramo abajo, se me va 2 por 100 entre 105, nos sale un 1,9% de cloruro de sodio. Haciendo lo mismo para el otro componente, tanto por ciento en masa del cloruro de potasio, pues de cloruro de potasio tengo 3 gramos en un total de disolución de 105 gramos, lo multiplico por 100, lo llevamos a 100 y nos sale un 2,86, 2,9% de cloruro de potasio. Pues ya lo tenemos, ¿no? Facilito, ¿verdad? Muy sencillo. Cualquier duda, comentarios. Al lío.